Muy bien, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de física atmosférica. Entonces, el día de hoy vamos a empezar el capítulo número 6 en el libro de texto. Y esto vendría siendo también pues la segunda mitad del curso. Acá pues vamos ya prácticamente a la mitad del contenido. Entonces, pues ahora en esta segunda mitad vamos a tratar de estudiar un poco el tipo de movimiento que tiene el viento en la atmósfera y para esto vamos a necesitar las ecuaciones de movimiento para un fluido sin rotación por el momento. Entonces, lo que vamos a ver ahora, a continuación, em, tiene mucho que ver con lo que vimos en el curso de Mecánica 2, que era la parte de fluidos. Entonces recuerden ustedes que en Mecánica 2 nos tomamos el tiempo, ¿verdad?, de deducir la famosa ecuación de Euler de los fluidos, que pues es esta ecuación que está acá. Entonces, esta ecuación que está acá representa la segunda ley de Newton, pero aplicada al movimiento de un fluido. Entonces, no vamos a ver otra vez paso por paso la deducción de esta ecuación. Sin embargo, en el libro hay una, una deducción también de cómo llegamos a esta ecuación, lo cual ustedes la pueden leer como para tener otro punto de vista complementario a el que tomamos cuando vimos esto en mecánica. Lo que vamos a hacer acá es, no vamos a resolver esta ecuación porque, como les mencionaba, ¿no?, esta ecuación no tiene una solución general y tiene soluciones exactas solo para casos bien sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar uno o un par de estos casos sencillos en donde esta ecuación nos dice cómo se mueve el fluido bajo pues las simplificaciones que vamos a tomar. Entonces, pues esta va a ser una aplicación directa de la ecuación de los fluidos para entender por qué los patrones de viento que aparecen en la atmósfera. Y pues va a ser interesante porque vamos a encontrar soluciones a esta ecuación de los fluidos. Entonces, vamos a iniciar pues colocando esta ecuación en el contexto que nos interesa, porque al final de cuentas vamos a analizar un sistema en especial, que es el sistema de la atmósfera, y este sistema pues tiene muchas características peculiares que ya hemos visto y vamos a tratar de incorporar en estas ecuaciones. Entonces, digamos, en el contexto atmosférico vamos a especializar un poco esta ecuación, ¿no? Tal y como está acá, está escrita de manera muy general. Entonces vamos a decir qué cosa va a hacer cada término. Entonces, por ejemplo, lo primero que hacemos es vamos a renombrar la variable velocidad. Entonces, en el contexto atmosférico, a la velocidad se le denota por el vector u, ¿verdad? Acá puesto en negrita, que significa que es una cantidad vectorial. Entonces, el vector u contiene las tres, pues es un vector tridimensional y contiene las tres componentes de la velocidad del viento. Entonces, a cada una de estas componentes se le denota con una letra en particular. Entonces, U viene siendo bueno, lo que llamaríamos, ¿no?, la componente X, Y, Z. Pero para ser un poco más específicos, a la componente U es lo que se llama la componente zonal, zonal que viene de zona, ¿verdad? Entonces, U es la componente que sopla en la dirección, uno diría X positivo, que en el contexto terrestre sería hacia la dirección este, es decir, de oeste hacia este, es la dirección positiva. Y esa es la componente zonal U. Luego tenemos la componente B, que esto vendría siendo lo que es la componente Y, entonces que es la dirección norte. Entonces la componente B del viento es la dirección
de sur a norte, es positivo, ¿verdad? Entonces las componentes X y Y siempre denotan la superficie terrestre, ¿verdad? Son, digamos, las dos coordenadas que van sobre la superficie terrestre. Y finalmente W sería la componente vertical del viento. Esta sería la componente Z, ¿verdad? Que pues es normal a la superficie del terreno. Entonces, estas serían las tres componentes, las tres direcciones que nos van a interesar en un lugar determinado. Entonces, así es como vamos a denotar a las componentes de la velocidad del viento. Luego, la fuerza F que aparece acá es, pues puede ser, en general es una fuerza cualquiera que se le aplica al fluido, al viento. Pero en nuestro caso va a tener dos partes. Esa fuerza va a tener una componente que es la fuerza de gravedad y otra que va a ser una fuerza de fricción. Entonces esta fuerza de fricción va a ser importante sobre todo en la parte más baja de la atmósfera, en donde está la interfase de la atmósfera y el océano, ¿no? Donde hay océano, y la superficie terrestre, ¿no? Donde haya continentes. Ahí es donde la fricción es importante. Y es importante porque acá van a ser los obstáculos que encuentra el viento los que generan fricción. Entonces nos podemos imaginar, por ejemplo, una ciudad con edificios muy altos presenta obstáculos al flujo, al flujo de viento. Y eso pues lo podemos parametrizar, se dice normalmente, como un cierto coeficiente de fricción sobre el viento. Esta fricción va a existir tal vez en los primeros metros, el primer kilómetro de altura sobre la superficie terrestre. Más arriba de eso, uno puede decir que esta fricción no existe y el viento circula libremente, ¿verdad? Entonces la fricción va a ser importante, sobre todo cerca de la superficie terrestre. Y para hacer esto conveniente, ¿verdad? Estas Fs siempre son fuerzas por unidad de volumen. Siempre que estemos hablando de fluidos, lo más natural para escribir las ecuaciones es escribir todas las cantidades como por unidad de volumen, ¿verdad? Tenemos la densidad, que es masa por unidad de volumen, y la fuerza, pues también va a ser fuerza por unidad de volumen. En el caso específico de la gravedad, nosotros la vamos a tomar de esta manera, ¿verdad? Va a ir siempre hacia abajo, por eso le ponemos signo negativo, y va a ser la densidad por la aceleración de la gravedad y exclusivamente en la dirección vertical, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra fuerza de gravedad con la que vamos a trabajar en todo momento. G la tomamos constante, ¿verdad? Y ρ, pues es la densidad del aire, ¿no? En el punto en donde nos encontremos, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra fuerza de gravedad que vamos a utilizar siempre. Y la fuerza de fricción, cuando la necesitemos, la vamos a escribir así, ¿verdad? De tal manera que va a ser ρ la densidad por una F. Y esta F va a ser la fuerza por unidad de masa, ¿verdad? Y por unidad de volumen también. Entonces es una manera conveniente, como les digo, de escribir estas cantidades. Entonces, F la vamos a mencionar más adelante y va a ser interesante cuando agreguemos un poco de fricción, sobre todo en la capa más cercana a la superficie de la Tierra. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta todas las consideraciones que mencionamos acá, ¿no? Cambiar B por vector U e introducir directamente en la fuerza, la gravedad y la fuerza de fricción, entonces la ecuación de los fluidos nos queda de esta manera, ¿verdad? Entonces acá está la derivada de la velocidad, U es el vector velocidad. Acá pues aparece precisamente G en la dirección vertical, que sería la fuerza de gravedad, y la fuerza F, que es la fuerza de fricción. Entonces esta sería la manera estándar en la que vamos a escribir la ecuación de los fluidos. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es una ecuación vectorial. Noten que aplicamos todos los operadores de derivada sobre el vector velocidad U
Y pues un vector tiene tres componentes. Entonces esta ecuación que está acá en realidad representa tres ecuaciones, una para cada componente de la velocidad. Entonces veamos cómo se ve cada una de estas componentes. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la componente en x, que es la que tiene la componente u de la velocidad, pues lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en la derivada parcial respecto del tiempo, pues nos tocaría aplicar la derivada a la componente u del vector velocidad, que como ustedes recordarán, ¿verdad? U es este vector que está acá. Entonces, la primera componente es simplemente pues, la que llamamos u. Entonces, cuando nosotros expandemos esto por componentes, acá nos quedaría la componente u, ¿verdad? Sería derivada parcial de u respecto de t. Luego, este producto que está acá, que es el famoso término de advección. Entonces, en el libro, por ejemplo, se acentúa el hecho de que este término es un producto punto que se efectúa primero antes de ser aplicado a el vector u que aparece acá. Entonces lo que hacemos es efectuar este producto punto, que sería de multiplicar u o las componentes de u por las componentes del operador nabla. Y eso habría que aplicárselo a la componente u del vector velocidad. Lo que eso nos da son estos tres términos que están acá, ¿no? Estos tres términos que están acá. Entonces vean que la parte de la derivada es precisamente multiplicar u por el operador derivada, b por el operador derivada y w por su operador derivada. Entonces ese es el producto punto que vemos acá. Y todo esto se aplica sobre la componente en x, ¿verdad? La componente zonal del vector u. Por eso es que en cada derivada únicamente aparece la componente u. Entonces todos estos términos en donde aparece la u en rojo son estas derivadas, bueno, la derivada en el tiempo y la derivada espacial de la componente zonal, la componente x del vector velocidad. El término que sigue sería la componente en x del gradiente de presión. Entonces la componente en x es simplemente la derivada de la presión respecto de x, ¿verdad? Este término va a aparecer solo en la componente z, ¿verdad? Aquí estamos en la componente en x, entonces no aparece. Y esta f también va a ser un vector, ¿no? Entonces acá simplemente vamos a tomar la componente en x de ese vector. Entonces esta sería una de las componentes que representan esta ecuación. Y lo mismo podemos hacer para la componente en y. Entonces para la componente en y va a quedar todo exactamente igual, solo que ahora los operadores van aplicados sobre la parte de la velocidad que era v, la componente en y, ¿verdad? En la presión iría ahora la derivada respecto de y. Y en la fricción, pues es la componente en y de la fricción. Y finalmente, la componente en z, igual, ¿verdad? Entonces en cada derivada ahora va la componente vertical de la velocidad. Va la componente en z, la derivada respecto de z de la presión. Y acá sí aparece g, ¿verdad? G, porque sí va en la dirección z, y la componente vertical de la fricción. Entonces, en componentes, estas serían las ecuaciones que representan la ecuación de los fluidos, las ecuaciones de Euler para el viento. Entonces, estas son tres de las ecuaciones que se resuelven, por ejemplo, en los modelos computacionales de predicción del clima, por ejemplo. Estas indiscutiblemente, ¿verdad? Y pues hacen falta un par, que vamos a hablar de ellas más adelante. Muy bien. Entonces imagínense, si uno quisiera poder resolver de manera exacta todas las situaciones que uno encuentra, pues lo que habría que hacer es encontrar soluciones a este sistema de ecuaciones, lo cual, como habíamos dicho, pues simplemente no se puede. Es un sistema de ecuaciones no lineal. La no linealidad la podemos ver justamente acá en el término de advección, en donde pues multiplicamos nuestras incógnitas por las derivadas. Entonces recuerden que acá la incógnita es la velocidad. Entonces tenemos básicamente tres incógnitas.
las tres componentes de la velocidad U, V y W. Aparte, ¿verdad? También entra la presión y la densidad, que al final de cuentas presión y densidad se relacionan a través de la ecuación de estado, pero eso introduce la temperatura también. Entonces la temperatura entra acá también como una incógnita, ¿verdad? Y necesitamos una ecuación adicional para poder resolverla. Entonces, digamos desde el punto de vista entonces dinámico, estas son las ecuaciones que nos darían el movimiento. Una vez que sepamos, ¿verdad?, la presión, la densidad y la fuerza de fricción. Ahora bien, concentrémonos ahora en la componente en Z. Entonces, vamos a tomar la componente Z de estas ecuaciones y vamos a justificar una de nuestras aproximaciones que hemos venido utilizando hasta ahora, que es la suposición de equilibrio hidrostático. Entonces, en todo su esplendor y con todo su detalle, esta es la ecuación que gobierna la velocidad, la componente vertical de la velocidad del fluido. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar esto y vamos a introducir una suposición. La suposición de que si la velocidad W es pequeña y sus variaciones también son pequeñas, entonces todo se reduce a esta ecuación que está aquí abajo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, resulta que en realidad la velocidad, la componente vertical del viento en la atmósfera no es muy grande. Es pequeña comparado con la velocidad horizontal, ¿verdad? X y Y. Entonces, eso es lo que da origen a que uno pueda tratar, por ejemplo, los términos en donde aparece W, así como ¿verdad? Eh, si W es pequeña, ¿verdad? Y aparte, la variación de la velocidad, tanto en X como en Y, como en Z y como en el tiempo, si varían lentamente, ¿verdad? Entonces podemos hacer que todas estas derivadas sean cero. Todas las derivadas donde aparece W las podemos aproximar a cero. Si eso se cumple, entonces solo nos quedan los últimos términos de la ecuación, ¿verdad? 1 sobre ρ por la derivada de presión respecto de z más g igual a la fricción. Y entonces esto es lo que gobernaría el comportamiento en z. Lo que es más, un término dominante acá es definitivamente g, la aceleración de la gravedad. Va a ser probablemente la aceleración más fuerte que va a experimentar el viento. Y esa es la razón por la cual la estructura de la atmósfera es como la observamos. Es bastante estratificada, es decir, no tiene mucha variación en estructura vertical. Es decir, nosotros no vamos a encontrar nunca a la atmósfera totalmente revuelta en la dirección vertical. Y eso es porque pues, la gravedad tiende a estratificar, ¿verdad? Es decir, a darle una estructura en donde las variables no cambian muy abruptamente en la dirección vertical. Si aparte de todo decimos que la fricción es despreciable, lo cual es cierto, más o menos 1 kilómetro arriba de la superficie, entonces la fricción pues la podemos despreciar y lo que nos queda es simplemente esto, que es precisamente la condición de equilibrio hidrostático. Entonces vean cómo podemos llegar a la ecuación de equilibrio hidrostático y cómo podemos justificar que esto sea cierto. Ahora sabemos que si queremos que esto se cumpla, no tiene que haber fricción, ¿verdad? Y además, la velocidad vertical y sus variaciones, tanto espaciales como temporales, tienen que ser pequeñas, pequeñas comparado con la fuerza de gravedad y el gradiente de presión en Z. Entonces, por eso es que podemos despreciar todos estos términos que involucran la velocidad y sus derivadas. Y por eso es que resulta una muy buena aproximación el considerar
que en la dirección vertical tenemos equilibrio hidrostático. Entonces notemos que en las direcciones horizontales no tenemos una aceleración tan fuerte como esta. Entonces ahí es más libre, por decirlo así, el viento de moverse bajo la influencia de otros factores que son los que nos van a ocupar ahora que vamos a utilizar estas ecuaciones. Entonces, por hoy nos quedamos acá, ¿verdad? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando y como les digo, vamos a utilizar muchas simplificaciones para tratar de encontrar soluciones exactas en el contexto atmosférico.